Sería importante que anoten en su cuaderno también, chiquillos, ¿ya? Es de suma importancia. En cualquier cuaderno, por último, el que tengan de apunte, ¿ya? Para dar las directrices de cada curso primero y después ir viendo también el tema de las guías que ustedes deben. Puede ser en una hoja de oficio, en un Word. Mientras tanto, vamos a dar algunos consejos, chiquillos, que tienen que cumplir. Qué es lo que están dando en la televisión, en la radio, en la contingencia nacional, ¿ya? Creo que es importante que sigamos al pie de la letra los consejos, evitemos, ¿cierto? Eh, que cuando llegue ya este virus acá a la región, eh, tengamos que estar lamentando, ¿cierto? Algunos contagiados. Por lo tanto, hay que seguir esos consejos, hay que quedarse en la casa, hay que estudiar, hay que leer, hay que hacer música, eh, que jugar con el hermano. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, chiquillos, ¿ya? Así que hay que aprovechar el tiempo, no estamos de vacaciones, ¿ya? Es importante saber eso. Bien, creo que tengo un pelito ahí, eso. Como que se me sale un pelito. A ver qué está. La Trini Marín está enferma. Sí, apúrense, vayan al baño nomás rapidito. Un minuto, empezamos. Miren, va a ser muy breve la explicación para octavo, primero y segundo. Entonces no se vayan, porque finalmente el segundo medio va a ser en unos 15 minutos más. Pero lo demás va a ser para todo en general. El trabajo en el Moodle, las guías, ¿cierto? Y todo eso. ¿Ya? No he hablado. ¿Ahora me escuchan? Chicos, ¿se escucha? Sí, sí que no había hablado por eso. Ya, chiquillos, vamos a comenzar. Recuerden que esta clase queda grabada después, así que ustedes la pueden revisar si es que se les pasa. ¿Ya? Ya. Pero se escucha, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Concentrémonos ahora en el concepto. Yo voy a ir leyendo algunas cositas nuevas porque a José Tomás no se le escucha ahí. Sí, sí se escucha, ya. Algo pasa ahí en los computadores de algunos. Chiquillos, comenzamos con octavo básico. Una breve explicación de lo que les toca en este mes de marzo. Olvidémonos de la unidad cero un poco y comenzamos con lo que es la unidad que comienza ahora, que es el humanismo y el renacimiento. Como dice la imagen aquí, ¿cierto? Las características centrales de esto es principalmente que el humano en el se transforma en el centro de todo el pensamiento del periodo. ¿Y de qué periodo? Bueno, vamos a ver ahora una línea de tiempo que yo les voy a mostrar acá, ya, para que ustedes la puedan observar.
Vamos a dejarla aquí. Bien, ahí tenemos una línea de tiempo para que ustedes la observen. ¿Ya? Esta línea de tiempo nos va a indicar principalmente lo que nosotros corresponde como el paso de la edad media a la edad moderna. Y la unidad que vamos a ver con octavo básico es la edad moderna. ¿Ya? Entonces, sí, ahí me preguntan por la cosa inca. Vamos a dejar un poco en stand-by lo que era de séptimo, la unidad cero, y vamos a darle de lleno a lo que es el humanismo, porque la guía que ustedes tienen es referente al humanismo y al renacimiento. Así que vamos a avanzar un poquito, ¿ya? El tiempo se nos acorta en ese sentido. Entonces, ahí tenemos una línea de tiempo donde nosotros vimos edad media en séptimo básico, ¿cierto? Hasta la alta y la baja y la alta edad media, y pasamos posteriormente a lo que es la edad moderna, que es el periodo que nosotros nos referimos como que inicia con el Renacimiento y el humanismo, ¿ya? Y el Renacimiento y el humanismo es donde la fe está volcada al ser humano, ¿cierto? La razón comienza a tomar poder, fuerza, y se transforma en un periodo de un principio humanista antropocentrista. Antropo es humano, entonces el hombre va a ser el centro de este elemento, ¿ya? Es un movimiento intelectual, cultural, ¿cierto? Que se va a dar durante el siglo XIV y va a profundizarse en el siglo XV. Entonces, aquí tiene que ver con que cae Roma de Oriente, ¿cierto? Y se transforma en un periodo nuevo, que comienza en 1453 con la caída de Constantinopla. Para otros estudiosos también se dice que es con el descubrimiento o la llegada de Cristóbal Colón a América. Ahí se marca la edad moderna, ¿ya? Entonces, después de la edad media, que vimos en séptimo, pasamos a octavo, ¿cierto? Con la edad moderna, ¿ya? Y ahí vamos a llegar hasta específicamente independencia de Estados Unidos y Revolución Francesa, ¿ya? Eso es lo que veremos en octavo básico, principalmente. Son periodos largos, son bastantes años, ¿ya? Casi 300 y tantos años. Entonces, ahí en la línea de tiempo ustedes pueden observar bien que tenemos prehistoria, edad antigua. Prehistoria y edad antigua la vimos en séptimo. Edad media la vimos en séptimo también. Y en octavo pasamos a edad moderna, ¿ya? Y después ya lo contemporáneo lo vemos en primero y segundo medio, ¿sí? Siglo XIX, siglo XX, ¿sí? Entonces, aquí en esa línea de tiempo de octavo básico podemos ver claramente lo que es el traspaso de la edad media a la edad moderna. 1453 es la fecha, ¿ya? Entonces, vamos a subir otra imagen que nos da cuenta de este señor. Yo se los voy a mostrar. Denme un segundo. Denme un segundo. Ese señor que va a aparecer ahora. Oh, me equivoqué de imagen. Bueno, ese señor que está ahí es de apellido Gutenberg. ¿Y alguno de ustedes me podrá decir qué inventó este señor? Ahí que tienen ahí ustedes en el chat. Vamos por un puntito, a ver, ¿quién me dice quién es? ¿Qué inventó el señor Gutenberg? No es el creador de Minecraft, no. La imprenta ahí, bien, Nicolás Alfaro. Juaco Rojas también, muy bien. Gutenberg. Claramente ahí es el creador y el inventor de esta imprenta que finalmente va a marcar tendencia en ese periodo. Y este señor que finalmente va a ser muy conocido porque la imprenta ayuda a difundir las ideas que estaban proponiendo en ese tiempo los pensadores, los escritores, los dramaturgos. Ahí tenemos un montón de gente que comienza a expandir sus ideas más antropocentristas, ¿ya? Recuerden que el antropocentrismo no reniega de la religión, pero sí se aleja un poco de los pensamientos más religiosos. Entonces, en la Edad Media era muy católico el elemento clave de la historia, pero aquí con el humanismo ya el hombre comienza a ser el centro, ¿sí? Por lo tanto, ahí para los chicos de octavo que van en octavo este año, como nos dijo Nicolás que pasó a primero medio, este señor es Gutenberg, ¿ya? ¿Quién creó? Obviamente
lo que nosotros conocemos como la imprenta, ¿sí? Y esta imprenta sirvió para expandir las ideas humanistas al mundo, ¿ya? Y esa es la imprenta que está ahí. Es una réplica de la original. Entonces es la primera para poder hacer este trabajo relacionado con la expansión de las ideas en los libros, ¿verdad? Los primeros libros. Entonces, octavo básico tiene que ver con ¿qué? Principalmente renacimiento humanista, ¿ya? Renacimiento y humanismo como movimientos culturales que surgieron en el siglo XIV, y para algunos historiadores marca el avance del razonamiento de las personas, del humano, ¿ya? Tenemos la fe en el ser humano, la primacía de la razón, el antropocentrismo y la liberación o el libre albedrío, ¿cierto? Comienza el tema del pensamiento más humano, ¿verdad? Y todo esto ocurrió cuando cae Constantinopla. Ahí se marca para los historiadores, ¿verdad?, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿sí? Entonces, para cerrar un poco la aplicación de octavo básico, tenemos que humanismo, renacimiento como movimiento cultural intelectual, paso de la Edad Media a la Edad Moderna, con la caída de Constantinopla. Surge el interés por la antigüedad clásica nuevamente, por eso se llama renacimiento, porque retoman nuevamente lo que ocurría en Grecia y en Roma, ¿verdad? Y hay una crítica al sistema. Aquí comienza a haber una crítica al sistema, ¿sí? Y el hombre se convierte en el centro, ¿verdad? El antropocentrismo, que es el hombre, eso significa el hombre es el centro, ¿cierto? Finalmente genera que el pensamiento y la razón comiencen a hacer críticas sobre lo que se estaba establecido hasta ese momento. De hecho, ustedes saben, yo siempre les decía, la iglesia manejaba muy bien lo que era la vida del ciudadano, entre comillas, y aquí comienza a existir una crítica al sistema que estaba impuesto por los reyes y por la iglesia. Entonces ya el ser humano comienza a tomar otra fuerza, ¿sí? Y la imprenta, por otro lado, que es la que está en la imagen, ayudó a difundir estas ideas, ¿ya? Y estas ideas van a llegar a toda Europa principalmente, y obviamente después a América y otras latitudes. Bien, entonces para darle como tiraje a lo que es octavo básico. Bien. Nico, ¿puedes hacer un resumen ahí escrito? A ver, dale. Vamos a pasar ahora con un breve resumen a primero medio. Vamos a estar atentos si hay alguna consulta. Por favor, chiquillos, recuerden los comentarios, manejar los comentarios, si no voy a tener que bloquear el tema de los comentarios. Pongan atención. Sí, porque aquí me aparecen a mí los comentarios directamente, así que vamos a ver si puedo eliminar la imagen. Mientras tanto, se preparan los de primero medio. Espero que tengan sus guías descargadas, chiquillos. Tengan sus guías descargadas. Vamos a subir acá. Ahí comenzamos con... Antes de comenzar con primero medio, vamos a ver un repasito de las acciones que ustedes tienen que realizar, chiquillos. En el Moodle es importante que vayan a historia. Si no lo encuentran, lo buscan en el buscador, para la redundancia, y saquen las guías. Hay una guía que tiene varias preguntas, ya está en la planificación de la actividad también, y está el libro, el texto digital, donde ustedes pueden trabajar con él para responder esas preguntas. Entonces es importante que entren a Moodle en algún rato, ¿cierto? El plazo es hasta el viernes a las 4 de la tarde.
Entonces tienen algunos días para poder avanzar en esas preguntas. Lo lógico es que ustedes descarguen la guía, está en Word, y realicen el trabajo en el mismo computador y después lo envíen al correo que yo les coloqué al principio, que es nuestro nuevo correo historia.activa.cicles@gmail.com. Entonces ahí ustedes nos envían esos trabajos, ¿verdad? No es necesario que lo impriman, no es necesario que impriman nada, sino que realicen el trabajo en el computador y lo envían a ese correo, ya con su nombre y todo, ¿sí? Entonces, recuerden el tema del valor del respeto, chiquillos, también aquí en el chat, ¿eh? Porque pese a que nos esté dando la cara, también aquí en el chat ocurren ese tipo de cosas de molestarse. Entonces, queda claro que en el Moodle está todas las directrices para que ustedes puedan trabajar en esa guía. Recuerden que es evaluado, esto tiene un porcentaje. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del decreto 67? Que todo ahora tiene un porcentaje y todo vale ahora. Así que ojo con ese detalle. El mapa conceptual que tienen que hacer los primeros medios, recuerden que tienen que ser, si los van a hacer a mano y le van a sacar fotos, tiene que ser de buena calidad y que se vea bien el mapa conceptual, por favor. ¿Ya, chiquillos? Entonces vamos con primero medio ahora. En primero medio tenemos la unidad de el pensamiento liberal y la cultura burguesa, ¿sí? Recordando que terminamos con Revolución Francesa, ya entrando al siglo XIX, hay un concepto muy importante que es el pensamiento liberal aquí en primero medio. Entonces, primero medio es complejo, ¿eh? Porque el siglo XIX es como que está más lejos que el siglo XX para nosotros, entonces igual cuesta comprenderlo. Pero las ideas que salen del siglo XIX nos van a dar pie para lo que se viene más adelante, ¿ya? El otro día con los primeros medios estuvimos viendo el tema del pensamiento liberal, ¿cierto? El parlamentarismo, el constitucionalismo, la soberanía, ¿cierto? Que son conceptos claves de lo que va a surgir en el siglo XIX. De hecho, gracias al liberalismo se van a independizar países en América y en Europa, obviamente, ¿ya? Que se van a salir del yugo monárquico. Por lo tanto, el liberalismo como tal es un concepto que ustedes lo tienen que manejar porque va a marcar la tendencia para muchos países. Hay que marcar la diferencia, sí, entre el liberalismo económico que conocemos nosotros hoy en día como neoliberalismo, ¿cierto? O capitalismo, y el liberalismo político, ¿sí? Que son dos cosas muy distintas, ¿ya? En algunos casos lo hemos explicado con ejemplos bastante cercanos a ustedes para que puedan entender la diferencia entre liberalismo económico y liberalismo político. Los que ya pasaron por esta materia en segundo medio podrán dar bien la explicación, ¿cierto? Que un liberalismo económico tiene que ver con las libertades de la propiedad privada para poder vender, ¿cierto? Libertades económicas para poder negociar con quien sea, ¿sí? Hay un libre cambismo, hay una libre venta. Hay políticas económicas que son bastante libres en ese sentido. Y en el ámbito político tiene que ver más bien con las posturas que puede tener uno frente a situaciones políticas y ciudadanas tradicionales. Por ejemplo, el pensamiento liberal que nosotros conocemos hoy día se refiere un poco más a lo que es la izquierda y centro, ¿ya? En cambio, el liberalismo económico se va por el lado más de la derecha. Entonces, tenemos ahí ciertos elementos, aunque nosotros estamos en un sistema, cuando estuvimos, por ejemplo, con Bachelet, que era supuestamente un gobierno de izquierda o centro-izquierda, había liberalismo económico igual. Entonces, es un sistema que ha quedado implantado aquí en Chile desde, podemos decirlo, desde los años 70 y 80, ¿ya? Y eso es una de las cosas que están ocurriendo hoy en día de las críticas a este modelo económico. Pero si nos vamos a este periodo, al periodo del liberalismo del siglo XIX, el liberalismo político le va a dar a ustedes la posibilidad de entender el por qué países como Chile se independizaron, ¿ya? Y por qué existen tantos sistemas de gobierno distintos, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, tenemos un pensamiento liberal que tuvo sus orígenes en los pensadores ilustrados. ¿Se acuerdan que en octavo se vio la ilustración? Entonces, esa ilustración marcó la tendencia de una libertad individual de la persona de pensamiento y razón. Dejó de ser ese ciudadano que dependía de lo que decía el más alto, ¿ya? Por lo tanto, los pensadores ilustrados, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, que lo hemos visto en clase con los que ya pasaron por esto, que es octavo, bueno, todos los cursos ya tienen que haber visto a Montesquieu, Rousseau y Voltaire,
¿cierto? Y el pensamiento que tuvo también Immanuel Kant, ¿verdad? Esto de dejar de ser un infantil, ¿cierto? Un menor de edad frente a lo que son los reinos en ese tiempo, ¿ya? Chicos, dejen de escribir tanto y pongan atención, ¿sí? Esto es que igual que una clase, por favor. Por lo tanto, además de eso, quienes consideraban que el ser humano tenía por nacimiento los derechos de libertad, tiene que ver con que respeten los derechos que uno nace en ese tiempo, que antes no se respetaba, claramente, ¿ya? La igualdad y también la libertad de la propiedad tiene que ver con el tema de libertad del liberalismo político, ¿ya? Era necesaria una constitución para esto, ¿sí? Y comienzan a formarse algunas constituciones que nosotros les vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Aparece el concepto de soberanía popular. ¿Quién le entrega el poder al soberano? ¿Quién le entrega el poder al que nos va guiando en el camino político? El pueblo, ¿cierto? Porque el poder supuestamente recae en el pueblo, ¿ya? El liberalismo político también se basó en tres principios: la soberanía popular, como dije recién, la división de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, y la igualdad ante la ley, ¿sí? Esas ideas liberales comienzan a expandirse a América y en Europa, ¿cierto? Y generan estas independencias y estos elementos de cambio que van a ocurrir en ese proceso. Se encuentra también el parlamentarismo. Es un sistema de gobierno que se caracterizó por el poder legislativo por sobre el ejecutivo. El constitucionalismo, ¿cierto? Que tiene que ver con organizar el Estado con una finalidad de limitar el poder del presidente, en este caso hoy actual, o de la autoridad en ese tiempo, a través de un cuerpo de leyes. Hoy en día la Constitución existe y es la base de las leyes, chiquillos, ¿cierto? Entonces, claramente es importante que pongamos atención a lo que es el liberalismo, porque nos va a marcar la tendencia hacia adelante. Bien, otro elemento importante del liberalismo, ¿cierto? De estos principios que abarcó un señor llamado John Locke también. Vamos a cambiar la imagen. Vamos a modificar esta imagen que tengo por aquí. Todavía no me deja. Denme un segundo. Vamos a poner un poquito de música. Ahí sí. Mientras tanto cambio la imagen. Ya. Ahí tenemos otra imagen que nos entrega un poco lo que tiene que ver con el liberalismo en América, chiquillos. Y este liberalismo bastante complejo que llegó a América, ahí podemos ver, por ejemplo, la liberación de Chile del yugo español, Simón Bolívar, ¿verdad? La liberación del Perú y de otros países que están en Centroamérica. Entonces, esa imagen refleja muy bien lo que es el liberalismo, cómo llega a América y es generando estas independencias. Bueno, manejamos también que hubo una logia que marcó todo este tipo de tendencia liberadora en América, o libertaria, ¿cierto? Pero tenía ciertos caudillos, O'Higgins, Simón Bolívar, ¿verdad? San Martín, etcétera, y que se fueron marcando en este tema del liberalismo que llegó aquí a América, ¿ya? Entonces, es importante entender que llega un movimiento revolucionario independentista, que es este, ¿cierto? Y que quiere liberar a estos territorios americanos de lo que eran los europeos, ¿sí? Entonces, ahí hay un tema importante que tiene que ver con este liberalismo que llega a América. Muy bien. Por otro lado, tenemos también, y para ir cerrando el parte del liberalismo, ¿cierto? Que cómo comenzó todo esto. Y cómo comenzó precisamente con un elemento clave que ocurrió en Francia. ¿Cuál sería?
Chicos, ¿pueden responder? ¿Cuál sería el elemento que ocurrió en Francia? 1789, aproximadamente varios años duró esto. Exacto, muy bien, Matías James. Precisamente la Revolución Francesa, ¿verdad? Entonces, claramente la Revolución Francesa marca lo que es la tendencia a esta idea de libertad, ¿cierto? Recuerden que en Francia todos los líderes murieron en la guillotina casi, ¿ah? ¿Qué es lo que ocurría en ese tiempo? ¿Sí? Ahí está Danton, ¿cierto? Estuvo Robespierre, el rey, ¿verdad? Que quiso arrancar y que finalmente también fue prisionero. Entonces, chiquillos, a ver, ahí, por favor, estoy viendo el chat aquí, voy a tener que clausurar el chat, chiquillos, ¿eh? Porque parece que no estamos entendiendo el tema. Yo me estoy dando el tiempo para que ustedes puedan entender algunos procesos, y hay algunos que están ahí hablando puras tonteras. Así que, por favor, solicito que se comporten como alumnos en ciencia media, ¿ya? Por lo tanto, ahí los chistositos voy a tener que bloquearlos nomás, no va a quedar otra opción, ¿sí? Bueno, entonces, para ir cerrando ya lo que es primero medio, comienza la Revolución Francesa, ¿verdad? Y esos ideales liberales comienzan a surgir fuertemente, ¿ya? En Europa, por ejemplo, tras la derrota de Napoleón, las principales potencias europeas buscaron restablecer las monarquías absolutas en algún momento. A raíz de lo anterior, Europa experimentó un intenso periodo revolucionario en contra de eso, ¿ya? La Revolución Francesa sirvió de modelo para las revoluciones liberales que van a ocurrir entre 1820 y 1848 en Europa. Además, y en América, la influencia de la Revolución Francesa, el ejemplo de la independencia de los Estados Unidos, fortalecieron y favorecieron el movimiento revolucionario independentista acá en América, ¿ya? Por lo tanto, todo eso va a generar que ocurra una transformación económica a la vez y una transformación política en cuanto a lo que es la cultura burguesa. ¿Y qué es la cultura burguesa? Principalmente la burguesía, que es en lo económico, la burguesía es partidaria de la difusión del capitalismo y del libre comercio. Por lo tanto, es importante que tengamos en consideración que la cultura burguesa cambia, ¿ya? En lo político y en lo económico. ¿Qué es la burguesía? Los que tienen el poder económico en el periodo. Por lo tanto, hay que tener mucho interés por saber lo que es la cultura burguesa, porque son las que manejaban el tema empresarial, el tema del negocio, ¿ya? Por lo tanto, de ahí va a surgir lo que es el capitalismo, el libre cambio, etcétera, y el libre comercio, ¿ya? Así que, entendiendo esa parte, ya estaríamos dando pie a lo que es segundo medio, ¿m? Para no hacerlo tan largo, porque si no, los chicos de segundo también se van. Vamos a segundo medio ahora. Bueno, la situación es la siguiente. Vamos a hacer un resumen hacia atrás. Octavo básico, vimos el tema del humanismo y el renacimiento, que ocurre en la Edad Moderna, ¿verdad? Y que también finalmente esta Edad Moderna va a marcar la tendencia porque se crea la imprenta, la cual va a expandir muchos pensamientos sobre el antropocentrismo, el hombre es el centro, ¿cierto? La fe en el ser humano, la razón. Entonces van a comenzar a haber muchos cambios en todos los ámbitos culturales, literatura, político, social. Entonces los historiadores lo marcan ahí como un cambio, ¿ya? Y ahí la Edad Moderna, los centros culturales teóricos tienen que ver con el Renacimiento y el humanismo, y recuperar lo que había hecho Grecia y Roma en algún momento, ya donde el centro, la belleza del ser humano era lo más importante. Eso por una parte con octavo. Es primero medio, liberalismo, principalmente el político, ese liberalismo que surge, ¿verdad?, a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y que finalmente van a marcar los cambios sociales, culturales de la burguesía, van a marcar los cambios en cuanto al sistema político. Ya vimos el parlamentarismo, el constitucionalismo, ¿cierto?
el abolicionalismo, además de eso. ¿Por qué? Porque quieren surgir nuevamente los reyes, y aquí el movimiento ciudadano comienza nuevamente a tomar fuerza con revoluciones, ¿ya? Entre el 20 y el 50 en Europa. Y eso va a llevar a que América se independice en algunos países en ese periodo también, ¿ya? En el periodo ya más que nada en 1810, ¿cierto? Hasta el 18, en Chile principalmente, en el 23, después Perú, etcétera. Entonces, el liberalismo diferente, el liberalismo económico con el político va a abarcar mucho el pensamiento liberal y la cultura burguesa en el periodo del siglo, estamos hablando aquí de inicio del siglo XIX y finales del XVIII, ¿ya? Y pasando ahora a segundo medio, los de primero medio van a ver esta imagen a lo mejor este fin de año, porque esta imagen es de la Primera Guerra Mundial. Entonces se supone que en primero medio se llega por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial, que es el inicio del siglo XX, ¿ya? Entonces, todo comienza para segundo medio terminando la Primera Guerra Mundial, y obviamente vamos a ver la Segunda y la Guerra Fría, etcétera. Pero terminando la Primera Guerra Mundial, comienza un periodo que se va a llamar entreguerras. Y ese periodo de entreguerras va a ser de suma importancia porque ahí van a ocurrir cambios culturales grandes, ¿ya? Ahí en el periodo de entreguerras, por ejemplo, entre la década de 1914 y 1920, después de esta guerra mundial, Estados Unidos va a tomar el poder, porque ustedes saben que Estados Unidos fue la gran vencedora de todas estas guerras mundiales, y la gran guerra que fue la Primera Guerra Mundial no va a ser la excepción. Entonces, esta Primera Guerra Mundial va a dejar que Estados Unidos sea como el big boss dentro de los países, y lo que va a generar también un control económico y político dentro de lo que es el orbe americano, ¿cierto? Incluso europeo, ¿ya? De hecho, va a ser el que va a financiar las reconstrucciones de los otros países que quedaron bajo las ruinas, ¿cierto? Después de esta Primera Guerra, ¿ya? Pero también va a haber un concepto que se llama prosperidad. Y esa prosperidad la va a tener Estados Unidos, pero en un 100%, porque finalmente va a recibir ganancias de todos lados. Había ganado la guerra, y además de eso va a tener un crecimiento económico bastante importante, ¿ya? La gente comenzó a consumir, comenzó a endeudarse, los accesos al crédito, ¿verdad? Y diversos productos, y ese elemento de consumo personal finalmente va a generar que la prensa y la radio y el cine comiencen a surgir también, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente había una prosperidad tan grande en Estados Unidos que como que nada podía ser malo, negativo, ¿ya? Entonces, y Europa más encima, que había creado en algún momento el Titanic, ¿cierto? Y eso también marcó incertidumbre en el mundo, que como la gran infraestructura naval, ¿cierto? Se hunde, y eso también generó una incertidumbre hacia el futuro para el ser humano. Pero Estados Unidos ya en los años 20 tiene esos felices años 20 que se habla en segundo medio, ¿cierto? Que el tema del crédito, el consumo, ¿verdad? La estabilidad política y económica. Pero eso también va a generar unos cambios en los cánones culturales tradicionales. La prensa va a ayudar para eso, la radio y el cine. A la vez de eso se van a manifestar algunas cosas importantes como las vanguardias artísticas en este periodo, ¿ya? Aquí vamos a ver algunas. Por ejemplo, tenemos por acá, miren, esta imagen que les voy a mostrar ahora es sumamente, que a lo mejor la reconocen porque ha sido un meme por años, ¿ya? Que es una imagen sacada del Gran Gatsby, ¿sí? Donde Leonardo DiCaprio es uno de sus protagonistas. Entonces, esta imagen refleja lo que fue los años 20, chiquillos. Ese libro, el que tenga la posibilidad de ver esta película se va a dar cuenta cómo eran los años 20 fantasiosamente, ¿sí? Está el libro y la película, la verdad. Entonces, por lo menos aquí ustedes viendo esa película se van a dar cuenta de cómo eran los años 20 y lo que era la visión del ser humano norteamericano, ¿ya? Para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Entonces, voy ahora a cambiar la imagen un poquito. Mientras cambio la imagen, vamos a poner un poquito de música. Voy a cambiar la imagen.
Mientras tanto, tenemos acá, por ejemplo, este cuadro que les voy a mostrar ahora, más otro cuadro. A ver, vamos a colocar este otro. Miren acá, ahí aparecen, vamos a bajar la música, aparecen dos cuadros. Sí, esto es segundo medio, chiquillos, por si acaso, ya voy en segundo medio. ¿Ya? Este es segundo medio y estamos viendo el periodo entre guerras y los cambios culturales en el canon cultural de ese periodo, los felices años 20, principalmente en Estados Unidos, y después cómo va a influir eso en América, ¿ya? Y entonces ahora yo les estoy mostrando las vanguardias artísticas que estuvieron en ese tiempo. Y en un lado acá tenemos principalmente el cubismo, que el cubismo es la imagen en blanco y negro que tengo ahí, que finalmente se relaciona con la figura en cubos, ¿verdad? Que van a ser una expresión artística de este momento, pero fantástica, y que va a ser muy famosa en ese periodo. Y la imagen de color que sale ahí, la torre de Pisa, ¿cierto? Arriba como de un trompo, eso es dadaísmo, ¿verdad? Con esta burla principalmente a un sistema más que nada burgués, ¿verdad? Que es como la burla a un sistema económico, político, social de la época. Todos estos son de los años 20 hacia adelante, ¿ya? Por lo tanto, tener en consideración ese elemento, ¿sí? Ahora les voy a mostrar otra imagen. Otra imagen. Vamos a sacar estas de acá. Y miren, fíjense la burla que les hace, la burla que le hacen a este arte. Miren, eso es dadaísmo también. Si se fijan ustedes, ahí tiene un bigote la Gioconda, ¿cierto? Entonces, y aquí les voy a mostrar otra imagen donde podemos observar lo que es el surrealismo. Entonces, elementos de vanguardia artística tenemos el cubismo, el dadaísmo y el surrealismo. Aquí tenemos el dadaísmo con la Mona Lisa, ¿cierto? Que es una Mona Lisa distinta. Y el surrealismo en este cuadro de los relojes, ¿cierto? Que es muy conocido a nivel mundial. Entonces, ahí tenemos esos elementos de vanguardia artística que existen en este periodo de entreguerras. Sin embargo, aquí vamos a tener un problema, porque finalmente, claro, había una gran comodidad de la gente en Estados Unidos, ¿cierto? Una magnífica economía, ¿verdad? En los años 20, que ellos le llamaban los felices años 20. Pero va a llegar un momento donde ocurre algo importante, que es lo que está ahí, en la imagen, ¿cierto? ¿Qué me puede decir lo que significa eso? Esa imagen que tengo acá, la caída de la bolsa, excelente, muy bien ahí. Entonces, a este chico de acá no vamos a denunciar. Ya, cuidado con los comentarios, ¿eh? Cuidado con que los pueda denunciar, porque finalmente sus cuentas de YouTube pueden bloquearse. Así que ojo con ese detalle. Entonces, tenemos la caída de Wall Street en Estados Unidos en 1929. O sea, tuvieron 9 años, un poquito más, de prosperidad en Estados Unidos, ¿verdad? Un periodo donde finalmente estaba desatada la economía, crecimiento económico, ¿cierto? Recibían pagos desde Europa. Entonces, créditos hipotecarios, créditos de consumo. ¿Y qué pasó? Que finalmente en algún momento hubo crisis en otros países que no pudieron sostenerse,
comenzaron algunos elementos socialistas o de otra índole a movilizarse, como pasó en Italia y posteriormente en Alemania. Entonces, claramente aquí comenzaba a haber una especulación que fue más bien la que le desató esta crisis a Estados Unidos, donde especularon tanto que finalmente estas crisis en otros países desataron este problema que es la caída de la bolsa, ya en 1929, el martes negro, y después la intentaron levantar, pero no pasó nada, ¿cierto?, hasta el jueves negro, y ahí sí hubo hasta suicidios, ¿verdad?, en Estados Unidos por el tema de la crisis. Fue una crisis, yo diría que la crisis mundial más grande hasta la hoy conocida, ¿ya? Aquí se puso muy frágil el sistema, ya el capitalismo era cuestionado, el sistema que se fundó, se creó como conceptualmente por Adam Smith, ¿cierto?, el escocés. Entonces, este sistema comenzó a entrar en crisis, eran como los fantasmas de Marx, que le llamaban. Y aquí claramente se da cuenta de este elemento clave que es la caída de Wall Street en Estados Unidos. Y que va a afectar a Chile, ¿eh? A Chile va a llegar entre el 30 y 32, ¿cierto?, en el año, el llamado el año del piojo, que le llamamos acá. Porque aquí finalmente no se pudo sostener esa crisis, fue el país de Latinoamérica con mayor impacto de esta crisis, ¿eh? Ojo con ese detalle, por eso esta crisis es tan importante estudiarla, ¿ya? Entonces, tenemos claro que Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, la gran vencedora de todo esto, ¿verdad?, va a tener unos años muy prósperos, ¿verdad?, los felices años 20 principalmente. Van a surgir movimientos musicales, movimientos culturales, por ejemplo, el jazz. Chiquillos, el jazz en ese periodo también va a ser muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a generar cambios sociales incluso. Fíjense ustedes en esta imagen, los que ya están en tercero medio, que no creo que haya ninguno acá, ¿cierto? Vieron esta imagen en alguna prueba, en alguna evaluación. Y aquí se pueden dar cuenta que el jazz va a marcar un cambio cultural trascendental, que pese más allá de que el tema de la gente de color de ese tiempo, cierto, que le llamaban así, o afrodescendiente o afroamericano, también vemos a una mujer al medio. Entonces la integración de la mujer en Estados Unidos en este periodo también va a ser algo que va a marcar culturalmente a Estados Unidos y a la historia. Ya recordemos que en Chile posteriormente se va a lograr también en los años 30, ¿cierto?, y después en los años 50 el tema del voto femenino, ¿ya? Entonces, claramente Estados Unidos estaba marcando una tendencia de cambio cultural, ya sea por la música, ya sea por el ámbito de la prensa, la radio, el cine, ¿cierto? Pero todo eso va a caer en un abismo en 1929 con lo que acabo de decir, que es la crisis económica de Estados Unidos, que después se va a solucionar con un nuevo trato que se va a hacer, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, los años 20 fueron importantes, sí, porque van a dar pie también a un elemento clave que va a ser que Estados Unidos va a seguir tratando de tener el poder dentro de lo que es el mundo. Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial, que la vamos a ver más adelante con segundo medio, también le gana a Estados Unidos. Entonces, hay algo importante que ocurre en este periodo que tiene que ver con que Estados Unidos especuló, Estados Unidos llegó en crisis, la crisis económica más grande yo diría, y hubo cambios culturales en este periodo, más la vanguardia artística que fueron los cuadros que ya vimos recién, el cubismo por su forma de cubos, el dadaísmo por su importancia en la crítica burguesa, y el surrealismo, cierto, que ya conocemos los surrealistas, o sea, salía de lo real, ¿verdad?, a lo más abstracto. Por lo tanto, es un cambio cultural muy importante. ¿Ya, chicos? Entonces, en resumen, vimos octavo rápidamente como lo central, esto del humanismo y el renacimiento en la época moderna. En primero medio, el liberalismo. Y en segundo medio, lo que es los felices años 20 y este periodo entre guerras donde Estados Unidos tiene un poderío bastante importante en cuanto a la cultura, a los cambios culturales radicales, ¿cierto?, a la vanguardia artística, etcétera, ¿ya? Y con su caída de Wall Street. Bien. Ahora sí, nos vamos entonces a dar los lineamientos, ¿verdad?, y las guías que están en el Moodle. Y específicamente hay una guía, chiquillos, que tiene el título mal redactado. Así que quiero que lo arreglen ahí los que la descargaron ya. Hay una guía que dice Humanismo y Renacimiento y que pertenece a otro curso, ¿ya? Por si acaso. Que
Sí, la guía, por ejemplo, de segundo medio, si no me equivoco, decía Renacimiento y humanismo. Y debería decir periodo entre guerras. El de primero medio debería decir principios del ideario liberal. Y el octavo debería decir humanismo y renacimiento, ¿ya? Que son las guías. Entonces, chiquillos, sí, están las guías todas, chiquillos, están todas subidas, están todas revisadas arriba, ¿ya? De hecho, en el Moodle, por ejemplo, aparece un cuadro de bienvenida del departamento de historia, ¿cierto? Después dice planificación anual y texto de apoyo. Ahí ustedes pueden sacar la planificación y el texto. Después dice 17 al 20 de marzo, actividades de 5% de la primera nota sumativa, ¿ya? Y ahí dice planificación, actividad y actividad 1. Además de la invitación a la clase de hoy día. Entonces, chiquillos, sí, los de segundo tienen guías. Todos los cursos tienen guía, chiquillos. Todos los cursos. Todos los cursos tienen guía. Vamos a sacar las imágenes. Entonces, es importante que envíen sus guías el día viernes hasta las 4 de la tarde, ¿cierto? Al correo que yo les envié o traté de enviar a los apoderados, ¿cierto? De alguna manera, que es historia.activa.cycles@gmail.com. Ahí se envían las guías, los mapas conceptuales, todo lo que hayan realizado esta semana. A ver, Tere, ¿qué quieres preguntar? Es que son muchos comentarios, entonces no puedo leerlos todos. A ver. Ya, preguntas aquí, ¿todos tienen guías? Sí, todos tienen guía, todos tienen planificación de guías. Ya, cualquier consulta de las guías, chiquillos, al correo que yo les dije recién, historia.activa.cycles@gmail.com, ¿ya? Todas las consultas que tengan que sean más profundas de la guía, ¿ya? Mañana tenemos clase con sexto y séptimo. Estamos preparando una clase para tercero medio y cuarto medio, por si acaso también, ¿ya? Con el profesor Sergio Cordero. A ver. La actividad de primero medio es el mapa conceptual, dice el profesor Rodolfo. Para poder elaborarlo deben recurrir a la información del libro de la asignatura, que también está en Moodle. ¿Qué otra pregunta? A ver. Las guías se envían el viernes por correo, chiquillos, ¿ya? A ver, ¿qué más? No, las guías no se tienen que imprimir, chiquillos. Las guías se envían por correo, porque están en Word. Entonces, se envían de vuelta al correo que yo les acabo de dar, ¿ya? Los que ya enviaron los mapas conceptuales, si es que pueden enviarlos de nuevo al otro correo sería perfecto, porque chicos queremos abrir un solo correo para después imprimir nosotros todos los trabajos, ¿ya? Y que ustedes después los puedan guardar en sus carpetas. No, las clases van a ser por todos juntos en este momento, chiquillos, la de enseñanza media principalmente, porque eran temas centrales solamente, ¿ya? Recuerden la importancia de leer el libro para responder las preguntas. Hay la clave para algunos cursos, la comprensión de lectura y el análisis de texto. A ver, ¿qué otra pregunta más por acá? Sí, para primero medio es solo el mapa conceptual. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? A ver. Teresita, no lo mandes de nuevo. El profe Rodolfo después lo manda al correo que estamos. El correo que hicimos en grupo. Para los segundos, ¿qué? Ya hice la clase para segundo medio recién, chiquillos. Desde la
Primera Guerra Mundial hasta la caída de Wall Street. La guía de segundo está abajito, chiquillos, en la guía dice actividad 1, la de segundo medio. Sí, primero medio solo el mapa. La guía se hace con el libro, hija. Trini, tienes que recurrir al libro, leer, tratar de interpretar lo que dice el texto y poder responder las preguntas en cuanto a la actividad. Los primeros medios solo es un mapa conceptual de 25 conceptos. La guía deben, repito, la guía deben enviarla al correo, ¿cierto? Al correo que dice, vamos a escribirlo aquí, historia punto activa punto cicls arroba gmail.com. Vamos a esperemos un poquito, chiquillos. No la puedo poner bien, espérenme. Oh, pole. Vamos a poner un poquito de música mientras arreglo este cuento. Sigan haciendo preguntas nomás, chiquillos. Para primero medio solo es el mapa conceptual. Segundo medio es guía y octavo es guía. Ya, chiquillos. Ahí está el correo donde tienen que enviar las actividades, los trabajos, los mapas conceptuales. ¿Ya? Sí, se puede enviar foto del mapa conceptual en buena calidad, ojalá, y que esté bien hecho el mapa en cuanto a la estética para poder verlo bien nosotros, ¿ya? Para poder evaluarlo bien. Recuerden que todas las guías tienen un porcentaje de evaluación, chiquillos, por si acaso. Chicos, busquen bien la guía porque esta dice actividad 1, ¿ya? Por si acaso. Tengo entendido que son 25 conceptos, Pauli. ¿Quién es ese tal Matix? Necesito identificarlo, por favor. Lo vamos a denunciar nuevamente. Ya, silenciado. Por odioso. Son falta de respeto estos cabros algunos, ¿eh? Me imagino que no son del colegio inglés. La verdad que yo creo que no son. Yo le diría que bajara el volumen en vez de que yo me saque el micrófono, ¿eh? Ya lo bloqueé ya, Teresita. Así que lo silencié. A lo mejor se va a hacer otra cuenta, no creo que tenga tiempo para eso. Ya. Entonces, ¿alguna otra pregunta, chiquillos? Hola, Juaco. Mira, Juaco. Ah, no te llamo. Pensé que era...
Todavía no encuentra la guía, señor Tomás. Por favor, búsquela. Hola, Pablo. Ya, perfecto, el mapa de 22 conceptos. Sí, estoy esperando que terminen de hacer preguntas. Ya vamos filtrando más las preguntas que tienen que ver con lo que tiene que ver con los de la guía en el Moodle. Yo veo que la guía dice el mapa conceptual debe tener un mínimo de 25 conceptos. La guía de primero medio. No sé en qué momento decía 20. Chiquillo. Ah, pero es que lea bien la guía. Dice 25. Tienen buena memoria para recordar lo que dijo el profe en clase. Muy bien, ¿eh? Eso habla muy bien de usted. Sí, en la pauta dice 25. Esta actividad dice 25. Pero ya los que lo enviaron con 20, manden unos chiquitos de 5. No, sí, es broma, es broma. Claro, se agregó un tema más de liberalismo. Entonces, el profesor Rodolfo ahí lo está explicando. Anto, tienes que ir al Moodle, buscar lo que dice actividad 1, y ahí dice mapa conceptual, 25 conceptos, sobre el texto digital. Les recomiendo que bajen el texto digital, chiquillos, ¿ya? Es importante que lo bajen, porque ese lo vamos a usar también nosotros como guía, ¿ya? No sabemos cuándo vamos a volver, bueno, hasta ahora sí volvemos a fin de mes, pero está complicada la cosa, así que vamos a ver qué pasa. Así que hay que estar atento a las clases también que ya más adelante, si esto continúa, van a ser separadas, unas para primero, otras para segundo, otras para octavo. Entonces, estar atentos también los de tercero y cuarto medio, si que están aquí conectados o tienen algún hermano, ¿cierto? Porque el profesor Sergio Cordero también va a estar transmitiendo en algún momento para tercero y cuarto medio, ¿ya? De pruebas todavía no tenemos calendario, chiquillos, porque finalmente no sabemos si es que volvemos o no volvemos bien en las fechas que corresponden, ¿ya? Chiquillos, ya la próxima semana, porque mañana tengo clase con sexto por separado y séptimo por separado, seguramente el viernes va a ser una clase para octavo, chiquillos, separados, solitos ustedes, ¿ya? Así que también recuerden enviar las dudas, como dice el profesor Rodolfo, a través del Moodle o al correo, ¿ya? Usen el correo que está aquí en la pantallita, aquí arribita, ¿ya? historiaactivascicles@gmail.com, para que no saturemos los correos de míos y del profesor Rodolfo, ¿ya? Entonces, pueden hacer las consultas por Moodle. Sí, también vamos a hacer otra clase para primero medio, chiquillos. O sea, la idea es que esta clase era solamente para orientar un poco los temas generales y a la vez guiar el tema de los trabajos que están en Moodle. Pero ya después vamos a tener que trabajar en algunas clases para primero medio solamente, para segundo medio solamente, para octavo solamente, ¿ya? Pero esta era como algo más general, más para guiar un poco el tema de las actividades. ¿Ya, chiquillos? ¿Cómo funciona eso del Moodle? Hay una forma de enviar unos mensajes privados a los profesores, entonces ahí ustedes pueden, porque ustedes están registrados ya en Moodle, entonces ustedes pueden enviar los mensajes. ¿Qué más? A ver. Sí, si les faltó el mapa de los 5 conceptos del liberalismo, envíelo también por separado, ¿ya? El profe Rodolfo va a estar muy atento ahí a recibirlo. Sí, las guías se envían por Gmail al correo que está aquí, chiquillos. historia.activa.cicles@gmail.com. No se olviden colocarle a la guía el nombre y el curso, porque después nosotros vamos a imprimir todo eso y se los vamos a entregar revisado, ¿verdad? Para que ustedes lo archiven en sus carpetas cuando volvamos a clases. Entonces, sí, ya lo bloqueé ya el peruano.
Tengo la duda quién será. Espero no sea el colegio, ¿eh? Espero. A ver, ¿qué más tenemos? Otra pregunta. ¿Cuándo será la otra clase en vivo? Tienen que estar atentos a las redes de Historia Activa, chiquillos, porque ahí voy a subir yo los flyers o los folletos de tal clase viene ahora, ya por un tema de tiempo también. Estoy tratando de buscar los tiempos específicos para crear la clase, ¿cierto? Porque toma tiempo. La clase de ayer de quinto duró 1 hora 30 más o menos, entonces fue complejo. ¿Qué otra pregunta, chiquillos? Exacto. Sí, 90 días el estado de catástrofe. Es un estado que siempre se toma cuando hay terremotos, tsunamis, por ejemplo, por un tema de salubridad nacional, ¿verdad? Así que recuerden que están cerradas las fronteras, recuerden quedarse en casa, chiquillos, es lo más seguro. Lavarse las manos bien, recuerden que no es necesario echarse alcohol y después lavarse con jabón y después mojarse las manos. O sea, si basta a veces con lavarse las manos, chiquillos, porque no es que los mate el alcohol, sino que finalmente los saca, los elimina. Ya el jabón también lo saca, con el agüita es lo clave. Sí, las preguntas las hacen por Moodle o por Gmail, ¿ya? Yo respondo, estamos los profesores respondiendo por lo menos hasta las 6 de la tarde las consultas. Los que ya no tengan más dudas, ¿cierto? No olvidar realizar las guías, enviarlas por al correo que está aquí, ¿cierto? Eso es hasta el viernes a las 4 de la tarde, ¿ya? El día lunes se le va a enviar la segunda actividad, por eso no se pueden retrasar en esta, chiquillos. Es como que estuviésemos en clase, ¿ya? Así que a estar esperando nomás las próximas clases que van a ser específicas para cada curso, ¿ya? Lo más probable es que para octavo sean para los dos cursos juntos, para primero sean los dos cursos juntos, chiquillos, así que está difícil el tema, ¿ya? Mariana, el profe a lo mejor pueda venir a mi casa a hacerlo, pero ahí tendremos que verlo, ¿ya? Si hay más preguntas, mientras tanto, sí, chiquillos, si la clase, como decía en algún principio, redondeamos octavo, primero y segundo en temas generales y después estamos viendo preguntas que tienen que ver con la actividad de las guías en el Moodle, chiquillos. ¿Hay alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Alguna otra pregunta de la guía? Sí, sí, la clase estamos ok, sí, lo que solamente estoy esperando algunas preguntas que puedan realizar, chiquillos. Cualquier consulta al correo o en Moodle, ¿ya? En Moodle a cada profesor podemos hacer un poco de las respuestas rápidas por lo menos hasta las 6 de la tarde, chicos, ¿ya?
Sí, para los que pidieron metal. Chiquillos. Dependiendo, hija, las clases que vamos a hacer para primero, octavo y segundo por separado, 1 hora. Ya, 1 hora van a durar. Por si acaso, tienen que estar atentos a las redes sociales que subimos nosotros, Historia Activa en Instagram y León Iglesiano en Facebook. ¿Ya? Ya, chiquillos. Estamos ok entonces. Dudas, preguntas, consultas. Ya, siempre con respeto, porque hay algunos que les falta. Entonces, nos estamos despidiendo, chiquillos. Cualquier cosa, pregunta, consultas al correo que está acá y al Moodle. No olvidar mandar el trabajo hasta el día viernes a las 4 de la tarde al profesor, perdón, al correo que está aquí. ¿Ya? Así que, ya, chiquillos. Luciano, cuidado con tus preguntas. Sí, era metálica. Ya, chiquillos. Nos vemos. Que estén súper, súper bien. A cuidarse. Si no se cuidan ustedes, nadie los va a cuidar, chiquillos. Así que lavarse las manitos en todo momento. ¿Cómo los voy a odiar? No estaría acá, la verdad. Ya, chiquillos, nos vemos. Atentos a las próximas clases. Se supone que el 28, se supone, no sé, chiquillos, de verdad que el tema del coronavirus es complejo. No sabemos cuándo entramos todavía a clase, la verdad.
Ámbito rapper, Shaolin hacker, serio shocker, terrible póker, el sexy motherfucker. En cualquier lugar puedo jugar, pero el ambiente, el flow.